Bien, vamos a estudiar el día de hoy acerca de la Tierra, ¿no? Vamos a estudiar acerca de la estructura interna de la Tierra. ¿Cómo se llama eso? Geósfera. Entonces, ¿qué es la geósfera? La geósfera es el estudio de la estructura interna de la Tierra. La Tierra, recordemos, es una esfera sólida, ¿no? Cubierta de una envoltura líquida. Posee esa gran cantidad de agua que tiene la Tierra, porque la mayor cantidad de componente de la Tierra es el agua, lo que se llama hidrósfera. Y la Tierra está envuelta por una capa gaseosa, que es la atmósfera. Entonces, como dijimos, la geósfera es el estudio de la estructura interna de la Tierra. Como sabemos, la Tierra se divide en tres partes, ¿no? Corteza, manto y el núcleo. Ahora, la estructura interna de la Tierra está compuesto por elementos químicos, ¿no? Como el hierro, el níquel, el azufre, el magnesio y el silicio, ¿no? Ellos componen la estructura interna de la Tierra. Ahora, ¿cómo yo conozco la estructura interna de la Tierra? A través de un método de estudio, que pueden ser métodos directos o métodos indirectos, ¿no? Si hablamos de métodos directos, hablamos de la observación directa, ¿no?, de los materiales que componen la Tierra. Y si hablamos de métodos indirectos, estamos hablando de que no hay contacto con los materiales del interior, porque la información es muy limitada. Entonces, nos basamos en el estudio de la gravedad, el magnetismo, el calor geotérmico, las ondas sísmicas, hasta los meteoritos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de la geósfera, ¿no? O sea, la estructura interna de la Tierra. Eso es la geósfera, ¿no? La estructura interna de la Tierra. Y como le dije, se divide en tres, ¿no? Corteza, manto y núcleo. ¿Cuáles serían los objetivos de esta clase? Conocer los diferentes métodos que permiten estudiar a la geósfera. Claro. O sea, ¿cómo yo estudio la estructura interna de la Tierra? Ya le dije, a través de dos métodos, ¿no? Método directo, que es cuando yo estudio los materiales que componen la Tierra. Y método indirecto, cuando estudio tres elementos, ¿no? Gravedad, magnetismo, ondas sísmicas, etc. También vamos a identificar cada una de las estructuras de la Tierra. ¿Cuál es su composición química? ¿Y cuáles son sus características? También vamos a estudiar las ondas sísmicas, ¿no? Los tipos de ondas sísmicas, ¿no? Y sus escalas de medición. Entonces, vamos a tener una introducción, ¿no? Vamos a estudiar los métodos de estudio de la Tierra. Vamos a hablar de la estructura interna de la Tierra, ¿no? Vamos a hablar de las características y las capas de la Tierra, ¿no? La corteza, el manto,
el núcleo. Vamos a hablar de los sismos, ¿no? O sea, del hipocentro y epicentro, ondas sísmicas, escala de Richter y Mercalli, etc. ¿Qué es la geósfera entonces? La geósfera es la estructura interna de la Tierra. Eso es la geósfera, ¿no? La geósfera es el estudio de la estructura interna de la Tierra. Hay una corteza, hay un manto, hay un núcleo. ¿Y con qué lo relacionamos a la geósfera? Con los minerales. Porque la gran cantidad de elementos químicos son minerales, ¿no? Que componen la Tierra, ¿no? Ya te dije qué minerales pesados componen la Tierra. O elementos químicos pesados componen la Tierra, ¿no? Hierro, níquel, azufre, magnesio y silicio, ¿no? También se relaciona con el origen de la vida, ¿no? ¿Cuál es el único planeta donde hay vida? La Tierra. Se relaciona con los suelos. ¿Por qué los suelos son importantes? ¿Para caminar? No. Los suelos son importantes para el desarrollo de la agricultura, para la producción de alimentos. También hablar de la estructura interna de la Tierra, hablamos de los sismos, ¿no? ¿Dónde se ubican los sismos? ¿Dónde se genera el sismo en la Tierra? ¿Cuál es el punto central donde se originan los sismos? Entonces, con todo eso se relaciona la geósfera. ¿Cómo yo estudio la estructura interna de la Tierra? Entonces, ¿qué es la geósfera en primer lugar? La geósfera es la estructura sólida de la Tierra. Repito, ¿qué es la geósfera entonces? Es el estudio de la estructura interna de la Tierra. El estudio de la estructura sólida de la Tierra. ¿Hay método de estudio, profesor, para estudiar la estructura interna de la Tierra? Claro. Primero están los métodos directos. Luego están los métodos indirectos. ¿Cuándo hablamos de método directo? Cuando se basa en la observación directa de los materiales que componen la Tierra. Ahí hablamos de un método directo para estudiar la Tierra. Método indirecto es cuando no nos basamos en la observación de material del interior. No. Ya nos basamos en otros elementos, ¿no? Como gravedad, magnetismo, calor geotérmico, ondas sísmicas, incluso hasta meteoritos, ¿no? Ese es el estudio de la estructura interna de la Tierra. También hay métodos geofísicos, ¿no? Que ya pues comprenden otro tipo de elementos, ¿no? Para estudiar la estructura de la Tierra, ¿no? Estudios sismológicos, magnéticos, etc. Hay un elemento importante para el estudio de la estructura interna de la Tierra, que es el sismógrafo, ¿no? O sea, con el uso del sismógrafo, el hombre amplió nuevamente su conocimiento acerca de la Tierra, acerca de la estructura interna de la Tierra. Así pudo establecer que dentro de la Tierra, en la parte interna, hay un núcleo rodeado del manto y una corteza terrestre. Entonces, ¿qué es la geósfera? ¿Qué sería la geósfera? Castillo Palencia. ¿Qué es la geósfera entonces? Profesor, es la estructura sólida de la Tierra. Claro, es el estudio de la estructura interna de la Tierra. La geósfera. Eso es la geósfera, ¿no? El estudio de la estructura interna de la Tierra. Ahora,
¿Cómo es la estructura interna de la Tierra o de la geósfera? Por ejemplo, ¿no? La estructura interna de la Tierra. La estructura interna de la Tierra. Bueno, primero dijimos que la geósfera está compuesta por elementos químicos: hierro, níquel, azufre, magnesio y silicio. Ya está. Composición química. ¿Qué cosa hay en la Tierra? Hay hierro, níquel, azufre, magnesio y silicio. Ahora, hay dos modelos que nos hablan acerca de la estructura interna de la Tierra. El modelo estático. Hay dos modelos que explican la estructura interna de la Tierra. El modelo estático, el modelo dinámico. El modelo estático, ¿en qué se basa? En la composición química. ¿Qué elementos químicos hay? Hierro, níquel, azufre, magnesio y silicio. Según el modelo estático, ¿en qué se basa la Tierra? En tres elementos, ¿no? La corteza, el manto y el núcleo. Hay otro modelo que habla sobre el estudio de la estructura interna de la Tierra. El modelo dinámico. ¿En qué se basa el modelo dinámico? Se basa en las propiedades físicas o mecánicas. ¿Y cómo divide la geósfera? En litosfera, astenosfera, mesósfera y núcleo. Vamos a ver acá las características de las capas que conforman la Tierra. La corteza, profesor. ¿Qué cosa es la corteza? Es la capa externa de la Tierra. Es la capa externa de la Tierra compuesta de silicatos hidratados, correcto, y es rica en magnesio. ¿Ya? Ahora, la corteza de la Tierra se divide en dos: corteza oceánica y corteza continental. La corteza oceánica es la que en su mayor parte cubre los océanos y tiene un espesor de 10 kilómetros. La corteza continental es la que sobresale la superficie oceánica, ¿no? Comprende dos capas: la capa basáltica y la capa granítica. Pues, ¿qué es la corteza terrestre? Sencillo. Es la capa externa de la Tierra. ¿Nada más? Y se divide en dos: corteza oceánica y corteza continental. Corteza oceánica es la que cubre en su mayor cantidad los océanos y abarca un espesor de 10 kilómetros. Corteza continental es la que sobresale la superficie oceánica. Comprende dos capas: la capa basáltica y la capa granítica. ¿Qué es la corteza terrestre? Es la capa externa de la Tierra, ¿no? Capa externa de la geósfera. ¿Cuánto ocupa? El 21% del volumen de la Tierra y el 1% de masa. Ahora, entonces, ¿qué es la corteza terrestre? Es la capa externa de la Tierra. Va a ocupar el 21% del volumen y el 1% de la masa. Como te dije, se divide en corteza oceánica y corteza continental. Corteza oceánica es la que cubre la mayor cantidad del océano y tiene un espesor de 10 kilómetros aproximadamente, ¿no? Y la corteza continental es la que sobresale la superficie oceánica, ¿no? Comprende dos capas: la granítica y la basáltica. ¿Ya? Pero la corteza terrestre es la capa más externa de la Tierra.
va a ocupar el 21% del volumen, ¿no? Y el único 1% de la masa. El manto. ¿Qué cosa es el manto? ¿Lo que usan los superhéroes? No, eso no es el manto. ¿Lo que usa Superman? ¿Lo que usa Batman? No. ¿Qué es el manto entonces, profesor? El manto es la capa intermedia y la más grande de la Tierra. Eso es el manto. Repito, ¿qué es el manto? Es la capa interna. Es la capa interna y la más grande de la Tierra. Si hay una capa interna, ¿cuál es la capa externa? La corteza. Entonces, ese es el manto. El manto es la capa ya intermedia y la más grande de la Tierra. La corteza es la capa externa de la Tierra. ¿Correcto? ¿Cuánto ocupa el manto? Un 82% del volumen, ¿no? Ahora, ¿qué cosa contiene el manto? Fierro, calcio, magnesio. Eso contiene el manto. Entonces, ¿qué es el manto? Ahí lo dice. Es la capa media de la geósfera, ¿no? Y que constituye el 82% del volumen y el 65% de la Tierra. Ahora, el manto se divide en dos, manto superior y manto inferior. Manto superior es donde se ubica la astenosfera, ¿no? Que es una capa viscosa debido a la alta temperatura. Manto inferior es el donde predomina el efecto de la presión, ¿no? Por ello se comporta como un cuerpo rígido. Entonces el manto, como dice ahí, es la capa intermedia o media de la Tierra, de la geósfera. Y la más grande, ¿no? Porque constituye el 82% del volumen y el 65% de la masa. Ese es el manto, ¿no? ¿Cómo se divide? Manto superior, manto inferior. Manto superior, donde se ubica la astenosfera, ¿no? Manto inferior, donde se ubica la pirósfera, ¿no? El núcleo. ¿Qué es el núcleo? Es la parte central de la Tierra. Repito, ¿qué es el núcleo? Es la parte central de la Tierra. Está compuesta básicamente ¿de qué? De hierro, de níquel, y tiene aproximadamente 2.900 kilómetros de profundidad. Entonces, ¿qué es el núcleo? Y es la parte central de la Tierra. Abarca hierro, abarca níquel, ¿no? Ese es el núcleo, ¿no? La capa interna de la Tierra. También denominada níquel, porque está constituido por níquel y hierro. Es la capa más profunda, densa, caliente y de mayor presión. Ahora, cuando hablamos del núcleo, hablamos de un núcleo externo y también hablamos de un núcleo interno. Hablamos de un núcleo externo y hablamos de un núcleo interno. ¿Qué cosa es el núcleo externo entonces? Es donde está el estado líquido del núcleo. Núcleo interno es donde está el estado sólido del núcleo. Ahora, el núcleo externo, su estado líquido no permite el paso de las ondas, ¿no? Núcleo interno es la capa que soporta la mayor presión de estado sólido. Ahora, ¿qué discontinuidades, no? ¿Qué son discontinuidades? Las discontinuidades vendrían a ser ciertos movimientos que no son homogéneos en la Tierra, ¿ya? ¿Y dónde se dan? En la estructura interna de la Tierra. Sismos.
¿Qué cosa es un sismo? ¿Qué es un sismo? Es un movimiento brusco de la Tierra, ¿no? Esos son los sismos, ¿no? Es un movimiento brusco de la Tierra. El sismo. Ahora, el sismo es un fenómeno de preocupación para el hombre, porque el sismo no se puede predecir. Si tú no vas a saber cuándo se da un sismo. Acá no es cuestión de magia, de magos, chamanes, no. Tú no puedes predecir que va a haber un sismo mañana, pasado, no. No se puede predecir. Pero sí se puede hacer, ¿qué cosa? Se puede medir la intensidad del sismo, pero no se puede predecir. Se puede sí medir la intensidad del sismo. El sismo es un movimiento brusco de la Tierra, un movimiento violento de la Tierra. Eso es un sismo. El sismo es un movimiento de la corteza terrestre. Ahora, cuando es muy violenta se le llama ya terremoto, ¿no? ¿No es cierto? Se le llama terremoto. Al sismo también se le denomina seísmos, ¿no? Hablamos de un terremoto, un temblor de la tierra. Ahora, ¿cuál fue el sismo más fuerte que afrontó Lima? ¿En el año 2007, sí o no? Claro, el año 2007. En el departamento acá de Lima, pero más se sintió en Ica. Va a ser un sismo de 7 grados. 7 grados fue el sismo. ¿Cuándo fue el sismo? El 15 de agosto del año 2007, ¿no? A las 18:41. ¿No? Ese día y esa hora fue el sismo. ¿No es cierto? Muy fuerte. ¿De qué es el sismo? Es un movimiento fuerte de la Tierra. Movimiento violento de la Tierra. Si es tan violento, ¿cómo se llama? Terremoto. Eso es terremoto. ¿Qué es un terremoto? ¿Qué es un terremoto? Es un movimiento muy violento de la Tierra, el terremoto. Ahora, cuando hablamos de un sismo, hay elementos, ¿no? El hipocentro. ¿Qué es el hipocentro? ¿Un hipopótamo con zapatillas? No. El hipocentro es el lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto. Ese es el hipocentro. El lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto. Eso es el hipocentro. ¿Qué es el epicentro? Es el punto exacto donde se da el movimiento sísmico, ¿no? O sea, es el punto de la superficie de la Tierra. Hipocentro, epicentro. El hipocentro es el lugar del interior de la Tierra donde se origina el terremoto. Y el epicentro es el punto de la superficie en la vertical del hipocentro. ¿Hay ondas sísmicas? Claro. Las ondas sísmicas son esencialmente movimientos vibratorios que afectan a partículas materiales, ¿no? ¿Cómo se dividen los movimientos sísmicos, ¿no? En las ondas sísmicas, perdón. Ondas superficiales y ondas profundas. Así se dividen las ondas sísmicas. Ondas superficiales y ondas profundas. ¿Cuáles son las escalas para medir un sismo? La escala de Richter, ¿no? También conocida como escala de magnitud local. Es utilizada para determinar la fuerza de un sismo, de una magnitud de 2,0 y 6,5. Escala de magnitud de momento, ¿no?
es utilizada para la medición de terremotos de una magnitud superior a 6,5. ¿no? Escala de Mercalli es una escala de 12 grados, ¿no? Desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos y a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras.